El tema de la posible declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 169-14 es un tema muy presente porque corremos el riesgo de que se repitan acontecimientos en la sociedad dominicana que hay que lamentar. Si ustedes recuerdan la llamada Poblada, que fue una especie de rebelión popular en el año 1984, luego de que el gobierno de Salvador Jorge Blanco tomara medidas de carácter económico, restrictivos en la economía dominicana y sobre todo que tuvieron repercusión en la inflación, en los precios de los productos de primera necesidad, se tomaron un viernes de Semana Santa y la gente pasó su Semana Santa con tranquilidad y el lunes siguiente el país estaba encendido con protestas, especialmente en los barrios populares de la capital, y los movimientos sociales crecieron extraordinariamente y en todo el país hubo protestas y hubo cientos de muertos en la República Dominicana. No queremos de ninguna manera que el Tribunal Constitucional sorprenda a la sociedad dominicana con una sentencia luego de Semana Santa. Que sería como popularmente se dice, un palo acechado. Un palo acechado, exactamente. Hemos podido confirmar con sectores o grupos interesados en estos temas en defensa de los derechos humanos que ciertamente existe el riesgo de que ello ocurra. Y por supuesto que ha habido ya algunas expresiones en el gobierno dominicano, el gobierno del presidente Danilo Medina, existe muy seria preocupación, aunque no han dicho oficialmente nada sobre este tema. Y también algunos organismos internacionales están altamente preocupados porque una declaratoria de inconstitucionalidad de la ley 169 sería una vuelta atrás, pero reiterando la sentencia 168-13, y esto se entiende que es una especie de venganza del Tribunal Constitucional, ya a la salida prácticamente de los miembros de ese tribunal, contra el presidente Danilo Medina, tomando en cuenta que, de acuerdo con la Constitución de la República, las sentencias del Tribunal Constitucional son de una única instancia y además son inapelables. Por tanto, lo que ocurrió fue que el presidente Danilo Medina no hizo un recurso de apelación de una sentencia del Tribunal Constitucional, la 168, porque no podía hacerlo, sino que se fue por la parte de atrás, hizo un consenso con el liderazgo político y social y económico de República Dominicana, se aprobó la ley 169 y esa ley permitió al país de algún modo, no totalmente, pero de algún modo, salir del atolladero en que se metió la República Dominicana o en que la metió el Tribunal Constitucional Dominicano. Ahora, declarando la inconstitucionalidad de la ley 169-14, 4 años después, el Tribunal Constitucional le da la respuesta a Danilo Medina. Febrilmente están trabajando, Gustavo, en la sentencia sobre el tema de la inconstitucionalidad de la ley 169. Mira, sería incluso no volver atrás, sería peor. Sería peor porque la porción de la población dominicana que fue afectada, una parte se acogió, no con gusto, porque no le dejaron otra salida, a decir, mira, declara que tú no eres dominicano, entonces te vas a naturalizar. Es un proceso más o menos acelerado. Ya eso es... 2 años. Eso es una negación de derecho fundamental, porque hay gente que... le están quitando la nacionalidad. Sí, y ya, si tú eres naturalizado, ya hay varias cosas a las cuales tú no tienes derecho. Por ejemplo, un naturalizado no puede aspirar a ser presidente de la República. Exactamente. Entonces ya está tachado de antemano. Sí. Lo otro es que es un proceso que se ha tornado tortuoso, costoso, tortuoso, y además que no se ha cumplido con la parte prometida de la celeridad de que en 2 años ya tendrían su
documentación definitiva. No ha sido así. Le han dicho que vuelvan de nuevo. Eso es lo que se ha denominado una especie de asesinato civil. Exactamente. Entonces, crimen. Entonces, todo eso que de por sí ha sido muy tortuoso y que crea, mucha gente no le gusta que uno diga esta palabra, una especie de apartheid, porque dividió a ese grupo de personas que fueron despojadas de la nacionalidad en dos. Lo que se les reconocía el haber nacido aquí, pero le pedían una serie de papeles, documentos, y otros que decían, no, estos se declaran que no son dominicanos, entonces vamos a naturalizarlos. Ya. Además el resto tiene que ver con migrantes, que en un plan de regularización, que es otra cosa. Pero tú te imaginas que toda esa gente que ya, incluso con la observación internacional, el gobierno defendió ese proceso de la ley 169 y diciendo que por eso no quedaba nadie en apatridia, que se estaba solucionando. Se lanzó el plan de regularización. Todo eso quedaría hecho trizas. Anulado. Entonces, ¿cómo quedaría la República Dominicana, el Estado Dominicano, ante sus compromisos internacionales? Somos signatarios como Estado de todas esas cartas de derecho, tanto del sistema de la ONU como del sistema interamericano. Eso sería una grave tragedia para la República Dominicana. Y ya esto que hemos obtenido, que recientemente la comisión dijo que se había avanzado, que se estaban corrigiendo problemas de violación de derechos, todo eso quedaría hecho nada. Entonces, ahí sí es verdad que el país tendría muchísimos problemas ante la comunidad internacional. Tú sabes que en noviembre del año 2014, como consecuencia de los debates que se produjeron y sobre todo, muy especialmente, de las críticas formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que incluso vino al país una comisión que hizo lo que se llamó una revisión in locu en territorio dominicano, escuchó a las personas afectadas por esta sentencia. Que esa visita in loco no se produce solo en situaciones extraordinarias. La última que hubo antes que esa fue a raíz del ajusticiamiento de dictador Trujillo, que vinieron a supervisar la situación de los presos políticos y tratando de evitar que mucha de esa gente siguiera siendo torturada o que fuera asesinada. Pues el Tribunal Constitucional en noviembre del año 2014 emitió una sentencia de desvinculación de la República Dominicana de la ley que estableció nuestra firma de los acuerdos de la Carta Interamericana, es decir, nuestra adhesión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Negó totalmente que fuesen las decisiones de la comisión vinculantes para la República Dominicana. Entonces, cuando el propio juez presidente de ese tribunal había dado charlas hablando de los fundamentos de por qué era vinculante todo lo que se decidiera en esa corte. Y luego hemos tenido entonces el entendimiento, y es que hemos visto, nos hemos dado cuenta, que la razón de este brote, Gustavo, de odio y de este brote de ultranacionalismo ha sido o tiene su surgimiento precisamente en estas decisiones del Tribunal Constitucional, que es el ente se estaba preparando el escenario. Agitación, exactamente. Se preparó el escenario para crear esta situación en la que lo último que falta es que de nuevo comience el corte hecho por Trujillo en 1938 contra ciudadanos 37 ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana o ciudadanos haitianos que trabajaban en las plantaciones azucareras. Y ha sido la estafa histórica más grande, porque el dictador, mientras cometió esa matanza, sus batalles los llenó de inmigrantes haitianos a los cuales explotaban de manera inmisericordia para obtener todas esas ganancias en base a un trabajo casi esclavo. Así es. Hacemos una pausa. A raíz de la muerte de un ex espía de Rusia que vivía en Gran Bretaña, se había ido a vivir ahí, se había distanciado del gobierno. Yo creo que él y su hija no murieron, Gustavo.
están vivos todavía. Lo único que resultaron muy afectados por un veneno. No, pero hubo uno antes que murió, este yo no sé si ha muerto. Ya, Bueno, okay, sí, el caso es ese atentado, ¿no? Con veneno. Con veneno, sí, Y se acusa a los servicios de inteligencia rusos. Que son muy expertos en el uso de veneno. Sí. Y de... Los británicos también, eso está en la historia. La forma en que mataban a las personas antes. Ya han dejado eso por el momento, uno piensa, ¿no? Sí. Bueno, ha habido una reacción primero de la primera ministra Theresa May, que expulsó a un grupo importante de 70 diplomáticos. De diplomáticos y su familia rusos. Y ha habido otros gobiernos, como el de Estados Unidos, otros gobiernos de la Unión Europea, también, que han estado expulsando funcionarios. Y los países que no han expulsado, más de 100 diplomáticos rusos han sido expulsados de diferentes países. Los que no han expulsado han emitido notas de críticas al gobierno del presidente Vladimir Putin de Rusia. La Cancillería rusa, a través de su canciller Lavrov y a través de la portavoz, que es, el nombre de ella no recuerdo, María, que se llama, esa es la señora que... La portavoz, sí. Siempre ella habla en nombre del gobierno ruso, ¿no? Ha dicho que eso es injusto, que es un exceso, que ellos están meditando la respuesta y que no ha habido ninguna prueba y que están acusando a Estados Unidos de chantajear y de presionar para imponer esa posición en otros gobiernos, debido a los problemas internos que tiene el presidente Trump, ¿verdad? Con todos los líos que se ha buscado, con precisamente la llamada trama rusa en las elecciones de Estados Unidos, con los problemas con China. El Brexit, Gustavo, no podemos olvidar. También el caso de Gran Bretaña, que está aislando de Europa con eso. Entonces, lo que ocurrió en las elecciones norteamericanas también pasó previamente con el Brexit. En Gran Bretaña, que eso es para desligar a Gran Bretaña de la Unión Europea, lo que se supone que hace menos fuerte a esa unión de países europeos, ¿no? Entonces han dicho esto. Ahora, ¿qué pasa con todo esto, verdad? Uno no sabe si es verdad que fueron los servicios de inteligencia rusos que envenenaron a esta gente. Podría ser porque ha habido antecedentes. Son los servicios de inteligencia rusos, antes soviéticos, ahora rusos, los únicos que mandan a matar personas fuera de su país o en su país. No. Sí, comienzan a sumarse los crímenes de la CIA, del Mossad de Israel, de los servicios de inteligencia de Francia, de Alemania, de Japón, de China, el propio Corea del de Norte, Gran Bretaña, el propio Corea del Norte, un hermano de Kim Jong-un. Sí, ha habido 2 o 3 casos, pero recientemente. Pero esa potencia occidental, todo el mundo sabe lo que han hecho históricamente, y se roban unos con otros secretos ahora industriales. Pero ahora mismo acaban de apresar a Carles Puigdemont en Alemania y fue un operativo coordinado con la inteligencia española. Le pusieron un detector al vehículo en el que se movía desde Bélgica hasta Alemania, Carles Puigdemont. Por eso si tú quieres un conflicto político. Pero está bien, pero los rusos intervinieron también en el tema catalán. Pero por asunto yo digo, de diferencia muchas veces interna, ¿cuántos estadounidenses no han sido asesinados? Que la CIA los ha matado. Y no solo estadounidenses, aquí, ¿cuántos jóvenes no fueron en República Dominicana asesinados en época de Guerra Fría por los servicios de inteligencia norteamericanos? Uno de los más incluso norteamericanos que vinieron aquí. Uno de los más reconocidos asesinados fuera de República Dominicana fue Maximiliano Gómez. Maximiliano Gómez, el Moreno, claro, en Bruselas, en Bélgica. Sí, claro. Y todo el mundo sabe que ahí intervino la CIA. Y muchísimos casos más aquí. Robert Sett fue un estadounidense del Cuerpo de Paz que se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo, no, yo estoy sirviendo una mentira. Y cuando él le protestó a su propio gobierno, fue asesinado aquí, en los años 60. Y que él trabajó mucho en la bueno, zona pero Cibao. Digamos que hay un conflicto de Rusia y el gobierno de Vladimir Putin con algunos de los países occidentales, o casi todos. Ahora el gobierno de Estados Unidos quiere demostrar que tiene serias y profundas diferencias con Vladimir Putin. Que es una dualidad de Trump, porque le manda mucho elogio a Putin, al mismo tiempo hay un fiscal que está haciendo una investigación sobre los vínculos existentes, y hay muchos vínculos y muchos testimonios ya de gente muy cercana a Trump
que los ha dado entre el equipo de campaña de Donald Trump y el gobierno ruso de Vladimir Putin. Mira, y se parecen en las arbitrariedades que cometen, no así en la inteligencia política, porque Putin es un político astuto, muy inteligente, y Trump es un político bruto. Ya. Más torpe de ahí no se quiere. Bueno, pero de todos modos, ahora Donald Trump, que estuvo incluso amenazando con una especie de guerra nuclear por los conflictos con Corea del Norte y su líder, ahora está aplaudiendo y entusiasmado con un acuerdo de paz con Corea del Norte. Ahora, se acaba de descubrir, se acaba de saber ayer que el líder coreano estuvo en visita sorpresa, concepto bastante conocido aquí, visita sorpresa en China, y que se reunió con el ratificado, ahora no se sabe por cuánto tiempo, Presidente Xi. Presidente Xi Jinping, que es el líder indiscutible de China como consecuencia de todo lo que ha habido en Estados Unidos últimamente, que aparentemente no aspiraba sino hasta después de saber lo que estaba pasando en Estados Unidos, que ellos decidieron ratificar la reelección. Esas del diligencias que Xi. está haciendo China para Ajá. controlar al loco ese de Corea del Norte, Corea del Norte. eso no será gratis para Estados Unidos. Seguro que sí, que es un tipo también astuto. Y China, que tiene un equipo de gobierno que todo ahí se planifica, se piensa bien. Centralizado. Le van a cobrar ese favor a Estados Unidos. Bueno. Olvídate que tú verás que muchas de esas medidas de arancel y todas esas cosas van a echar atrás. Ahora, hace apenas 3 semanas, el presidente Vladimir Putin también fue ratificado, ganó la reelección con un altísimo porcentaje de los votos. De manera que va a haber gobierno en Rusia y va a haber control de Vladimir Putin. Es la persona que más tiempo ha durado después de Stalin. Después de la era soviética. Después de la era soviética. Bueno, lo que pasa también, el recelo que hay con Rusia, sin que uno juzgue esto moralmente, la política no se puede ver de manera moral o con afecto o desafecto, no. Que ellos son muy prácticos. No, lo que hay que ver es que ese país, que es una gran potencia, que se disminuyó luego de la caída de la Unión Soviética, hubo toda una labor internacional para que se desprendieran territorios, esa cosa. Putin logró reconquistar toda la parte de Sebastopol, Crimea, esa zona, que la mayoría eran más de un 90% rusos y se sentían alejados de su país. Bueno, hubo un plebiscito. Dicen que él intervino cuando el pueblo, bien, pero más del 90% votó por volver a ese país, ¿verdad? Y salirse de Ucrania. Entonces, Rusia ha estado fortaleciéndose de nuevo, tanto internamente como en su influencia. Y cuando se pensaba que era un país tecnológicamente atrasado, sorprendió con todas las cosas que hizo dentro de Estados Unidos y otros países. Es decir, Occidente pensó, bueno, es un gigante medio bobo, atrasado, no. Entonces, Rusia se está fortaleciendo de nuevo y está exigiendo su espacio en la geopolítica internacional de nuevo. Entonces, eso ha preocupado a Occidente. Pero Occidente, las naciones occidentales han hecho lo mismo que Rusia. Así, es un pleito entre iguales. Ninguno tiene más moral que el otro. Obviamente, todo esto nos corresponde, nos interesa, porque República Dominicana es un país que puede resultar también afectado por un conflicto internacional en el que nosotros no quitamos ni ponemos. Como decía Mafalda, somos jamón en el emparedado internacional en estos países. Claro, porque, por ejemplo, una guerra comercial entre China y Estados Unidos nos afecta muy directamente. Habrá quien diga, bueno, en algún momento tal vez eso nos puede beneficiar. ¿Pero y en qué? Pero obviamente es un tema de muchísima preocupación y bueno, no queremos irnos sin antes desear que estos días que quedan de Semana Santa, Gustavo, la gente lo tome con tranquilidad, que quienes nos vamos a quedar aquí en la capital, porque la capital se queda en una situación pocas veces vista, una vez al año. Se puede transitar por las con mayor tranquilidad, mucha tranquilidad. Sí. Es la única época en que me gusta manejar. La ciudad colonial es un lugar maravilloso, fresco, cuando esta cuaresma, por ejemplo. Mira, está muy atractiva la zona colonial en los últimos tiempos y se está mejorando más. Muy atractiva. Hay una gran vida, los paseos en bicicleta, en patinetas, muchos lugares abiertos. Así que no hay que irse necesariamente a las playas que van a estar atestadas. Y ojalá que haya uno que otro museo abierto, que muchas veces lo cierran. Ahí sí. Está también el zoológico, con algunos animales que los pobres ya están muriéndose, pero ahí está.
La ocupación botánico. la ocupación hotelera es de un 95%. Bueno, porque estamos en temporada país. alta, obviamente, sí. Pero no todo es hotel. O sea, la gente puede, que se queda aquí y tener mayor tranquilidad. Bueno. La idea es que la gente, si va a hacer lo que va a hacer, celebrar lo que fuere, lo haga con moderación. Esa es claro, están las iglesias para las actividades religiosas también de Semana Santa propias. Vamos a escuchar el Viernes Santo las 7 palabras, que es un ceremonial muy importante. Está también el Via Crucis que hacen las comunidades eclesiales de los barrios de la zona norte, que son 11 barrios, que también lo viven su fe desde una situación social determinada y hacen señalamientos críticos sobre situaciones que afectan a esas comunidades. Y que el domingo de resurrección sea un domingo en donde no estemos necesariamente contando los muertos. Ojalá, es la labor más ingrata que uno tiene como periodista en Navidad y en Semana Santa, comenzar a dar información de accidentados y de muertos. No es lo más feliz. Y uno quisiera que haya un día que no se den esas noticias. Así es. Disfruten lo que queda de la Semana Santa. Fausto, otra arista, otro costado de este problema es el político. Hay comentarios que se están haciendo de que habrían sectores dentro del propio PLD con interés de echar ese jabón al sancocho, de antes de que ese tribunal cese en sus funciones, crear esta perturbación, porque se obtendrían ganancias políticas. De hecho, se ha señalado específicamente al grupo del expresidente Leonel Fernández. Yo pienso que el expresidente Fernández, no solo en su condición de estadista, que ha sido presidente 3 veces y aspira a volver al gobierno, sino en su condición de presidente del partido de gobierno, el partido de su gobierno y del presente gobierno, debería sentar una posición pública muy clara y desligarse de eso, porque entonces no estaría nada bien que en aras de simplemente fastidiar al presidente Danilo Medina se le provoque ese daño al país. Los asuntos de contradicciones políticas internas del PLD, bueno, son asuntos de ellos, pero lo otro sería crear un gravísimo problema a la sociedad dominicana, al Estado, al pueblo dominicano, con un tipo de sentencias como esa. Con gente que ya muchos se irán de ahí y se van a retirar. Se van a retirar ya. No, porque ya no le corresponde otra cosa. Es decir, no, la Constitución es muy clara. Por lo menos, es por 9 años. Por lo menos como jueces, ¿no? Pero en la vida pública seguro seguirán, porque hay gente que nunca descansa, ¿no? Entonces, sería muy grave. Yo pienso que lo más conveniente para la carrera política del expresidente, sea que él vuelva a ser presidente o no, sea que él se postule o no, es dejar muy clara su posición respecto a este tema. Lo otro es que hay que recordar que el presidente Medina en ese aspecto fue transparente, porque él consultó, antes de enviar ese proyecto de ley al Congreso, que se aprobó de urgencia, tú recuerdas, lo de la ley 169 de 14, consultó a todos los sectores, a los que son ultra antihaitianos, los consultó, a los ultranacionalistas, gente conservadora más o menos intermedia, a los liberales, a los promotores de los derechos humanos, que les explicaron las razones. Incluso hay un caso famoso que el propio presidente lo mencionó. Antonio Polemil es un dominicano de origen haitiano, abogado, que es miembro del PLD. Era regidor en San Pedro de Macorís. Y le impidieron. Que él quedó desnacionalizado. Entonces, el propio presidente dijo, yo no sabía que las cosas eran así, un propio compañero de partido. Y así muchísima gente. Entonces, todo eso sería revertido y eso sería un problema mucho peor que como estábamos al momento de que se emitiera la infame sentencia 168. Eso sí sería grave. Entonces yo creo que políticamente todos los sectores en estos momentos deben sentar posición de manera clara y transparente frente al país. Mira, yo creo que no lo van a hacer, Gustavo, y particularmente Leonel Fernández no lo va a hacer, porque Leonel es el responsable de haber escogido a esos miembros del Tribunal Constitucional en el 2011. Pero creo que él no es tan tonto como para hundirse con ellos, pienso yo. Pero no, pero él es el padre putativo de ese Tribunal Constitucional. Pero no, su lealtad no creo que llegue hasta tanto. Pero no es un tema de lealtad, que ellos están cumpliendo
con una labor y con un deseo y un interés o algo que probablemente, si no lo han hablado, ellos entienden que beneficia a Leonel Fernández. Yo creo que le perjudica, o sea, que le haría un flaco servicio. Bueno, pero ojalá así es. que si es así, que él medite eso bien. Recuerda que la Constitución del año 2010 estableció un cambio importante en relación con, hizo una combinación entre lo que existía antes del jus solis con el jus sanguinis. Sí, sí. Y eso, por supuesto, estableció una definición mucho más restrictiva sobre la nacionalidad pero dominicana. Hasta ahí, si tú quieres, cómo se obtiene. Hasta ahí, si tú quieres, tú dirás, bueno, de ahora en Leonel adelante, Fernández, perfecto, pero eso tú lo puedes entender con decir, bueno, de ahora en adelante vamos a las cosas a hacerlas un poco más restrictivas. Bien, lo que yo creo que provocó el principal problema fue la famosa sentencia que se fue hasta el año 29, para decir quién era o no dominicano o dominicana. Sí. Y declarar que en tránsito a gente que sus bisabuelos ya estaban muertos, imagínate tú. Era el caso de una ciudadana de Vallaguana, Juliana Pierdeguis, sí. Y ellos lo expandieron. A raíz de un reclamo que ella hizo porque la despojaron de sus documentos. De su documento, de su nacionalidad. La Junta Central Electoral fue que la despojó. Sí. Y luego están, oye, Gustavo, todas las decisiones de carácter administrativo desde el año 2007 por la Junta Central Electoral, que comenzó a impedir la inscripción en las escuelas o la negación de documentos de registro civil. No, esa fue la locura de las locuras en el registro civil. Obviamente, Roberto Rosario, esa Junta Central Electoral, hasta que finalmente obtuvieron esta sentencia del Tribunal Constitucional, que fue, nadie se la pidió. Fue Juliana Pierdeguis que, digo, yo quiero que me restablezcan mi derecho. ¿Estás seguro que nadie se la pidió? No, pero estoy diciendo... Públicamente no se la pidieron. No. Entonces han hecho esta sentencia que ha descalabrado tanto jurídicamente los derechos y derechos fundamentales de ciudadanos dominicanos y han colocado al país ante la vista de la comunidad internacional, que ha sido muy dura con República Dominicana. Que mucha gente quiso ponerse loca y se rasgó la vestidura cuando Mario Vargas Llosa escribió un artículo en El País diciendo que eso se parecía a lo que ocurrió en la Alemania nazi. Claro, cuando generaciones y generaciones de alemanes de origen nazi, de origen judío, fueron declarados como no alemanes en virtud de una nueva legislación. Inclusive le hacían exámenes de sangre y todas esas cosas a la gente. Sí. Y le hacían jurar cuando se casaban. Usted jura ante el Führer que usted en su sangre no hay ni una pizca de sangre judía. Óigame usted. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, después se enojan tanto y hay gente que quiere ponerse loco cuando esas cosas se mencionan, pero la realidad fue así. Pero hemos pasado por extremos. Ese artículo de Mario Vargas Llosa conllevó que algunas personas tomaran animales o sencillamente tomaran libros de Mario Vargas Llosa y le pegaran fuego. Como en la Inquisición. Como en la Inquisición. Como si eso fuese algo de lo que se sentían orgullosos. ¿Entiendes? Bueno, a mí no me cabe duda que ese tipo de gente de esas salvajadas se siente orgullosa. Bueno, por supuesto que nunca habrá leído un libro de Mario Vargas Ni Llosa. ninguno, yo creo apenas si sabrá leer. Entonces, estas cosas, por supuesto, que tienen que preocupar a todo ciudadano dominicano interesado en que como país salgamos adelante, que seamos parte de un mundo civilizado, que seamos una nación además respetuosa de los derechos y que proclame derechos y deberes de ciudadanos comprometidos con los seres humanos. Mira, en propósito de que... la solidaridad, la hermandad, hay una serie de valores que se entienden como valores cristianos, pero que son valores que están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en declaraciones posteriores que se han hecho, derechos culturales, derechos religiosos, derechos políticos. Todo eso forma parte del crecimiento de la humanidad. No es que seamos liberales o que los conservadores tengan ciertas dudas. No, es que no es un problema de liberales o conservadores. Es un tema relacionado con la sobrevivencia de una nación que está entre las naciones civilizadas del mundo. Bueno, a propósito de que estamos en la llamada Semana Mayor o Semana Santa, y se escucharán muchos sermones, ya se han leído muchos mensajes de gente que está en el gobierno o está en cualquier otra situación, oposición, exhortando a la paz, a la meditación. Siempre proclamamos eso, nuestro escudo dice Dios, patria y libertad.
de que somos un país cristiano, somos un país democrático, ¿verdad? Y yo pienso que eso de usted odiar a un segmento de la población por su origen, ni es cristiano, ni mucho menos democrático. No. Entonces eso desdice de nuestra condición de dominicanos y dominicanas. Así es. Hacemos una pausa.